Buenas tardes, nosotros somos alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Álamo, Temapache. Estamos cursando la carrera en Ingeniería en Administración. Estamos tomando la materia de Derecho Fiscal en la unidad 4, la Ley del Imperio al Valor Agregado, IVA. Les expondremos el capítulo 3 de la prestación de servicios. Los integrantes del equipo son Candisabel Hernández Cambrani, Jenny Montserrat Díaz Morones, Juan Iván Gutiérrez Piedad y Florianet Rosales Murillo. Somos del grupo 501E con la docente Rosario Ortega Díaz. Derecho Fiscal. En esta actividad de exposición hablaremos sobre el capítulo 3 de la ley del IVA, llamada Prestaciones de Servicios, donde se consideran los siguientes artículos: el artículo 14, el artículo 15, artículo 16, artículo 17, artículo 18, artículo 18A. Se utiliza para indicar la ejecución de un trabajo ofrecido o contrato por un tercero, empresa o comunidad. Se caracteriza por ser intangible e inseparable, es decir, se produce y se utiliza al mismo tiempo. Además, no da lugar a la posesión de un activo. Artículo 14. Para los efectos de esta ley se considera prestación de servicios independientes. 1. La prestación de obligaciones de hacer que realice una persona a favor de otra, cualquiera que sea el acto que le dé origen y el nombre o clasificación que a dicho acto de den otras leyes. 2. El transporte de personas o bienes. 3. El seguro, el afianzamiento y el reafianzamiento, fracción reformada. 4. El mandato, la comisión, la mediación, la agencia, la representación, la correduría, la consignación y la distribución. 5. La asistencia técnica y la transferencia de tecnología. 6. Toda la toda otra obligación de dar, de no hacer o de permitir asumida por una persona en beneficio de otra, siempre que no esté considerada por esta ley como enajenación o uso o goce temporal de bienes. Capítulo 3 de la presentación de servicios IVA. Artículo 14. Se considera prestación de servicios independientes. La prestación de obligaciones de hacer que realice una persona a favor de otra, el transporte de personas o bienes, el seguro de afianzamiento y el reafianzamiento. El mandato, la comisión, la mediación, la agencia, la representación, la correduría, la consignación y la distribución, la asistencia técnica y la transparencia de tecnología. Toda otra obligación de dar, de no hacer o de permitir asumida por una persona en beneficio de otra. No se consideran prestaciones de servicios independientes, la que se realiza de manera subordinada mediante el pago de una remuneración, ni los servicios por lo que se perciban ingresos que la ley del IVA asimile a dicha remuneración. Artículo 15. No se pagará el impuesto por la prestación de los siguientes servicios: comisiones por créditos hipotecarios, comisiones que cobren los afores, los préstamos en forma gratuita, los de enseñanza, el transporte terrestre público para personas y transporte marítimo internacional de bienes, seguros y comisiones relacionadas y por lo que deriven intereses, tratándose de créditos otorgados a través de tarjeta de crédito, por lo que se derive de operaciones financieras. Los proporcionados a sus miembros como contraprestación normal por sus cuotas y siempre que los servicios que presten sean únicamente los relativos a los fines que les sean propios. Los de espectáculos públicos por el boleto de entrada, salvo los de teatro y circo. Los servicios profesionales de medicina,
cuando su prestación requiera título médico conforme a las leyes, siempre que sean prestados por personas físicas, por lo que obtengan contraprestaciones los autores. Artículo 15. No se pagará el impuesto por la prestación de los siguientes servicios. Número 1. Las comisiones y otras contraprestaciones que cubra el acreditado a su acreedor con motivo del otorgamiento de créditos hipotecarios para la adquisición, ampliación, construcción o reparación de bienes inmuebles destinados a casa-habitación, salvo aquellas que se originen con posterioridad a la autorización del citado crédito o que se deban pagar a terceros por el acreditado. Número 2. Las comisiones que cobren las administradoras de fondos para el retiro o, en su caso, las instituciones de crédito a los trabajadores por la administración de sus recursos provenientes de los sistemas de ahorro para el retiro y por los servicios relacionados con dicha administración, a que se refieren la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como las demás disposiciones derivadas de estas. 3. Los prestados en forma gratuita, excepto cuando los beneficiarios sean los miembros, socios o asociados de la persona moral que preste el servicio. 4. Los de enseñanza que preste la Federación. 5. El transporte público terrestre de personas que se preste exclusivamente en áreas urbanas, suburbanas o en zonas metropolitanas. No se considera transporte público aquel que se contrata mediante plataformas de servicios digitales de intermediación entre terceros que sean oferentes de servicios de transporte y los demandantes de los mismos, cuando los vehículos con los que proporciona el servicio sean de uso particular. 6. El transporte marítimo internacional de bienes prestados por personas residentes en el extranjero, sin establecimiento permanente en el país. En ningún caso será aplicable lo dispuesto a esta fracción tratándose de los servicios de cabotaje en territorio nacional. 7. Los prestados por las personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles para los efectos del impuesto sobre la renta. 8. Se deroga. 9. El aseguramiento contra riesgos agropecuarios, los seguros a crédito a la vivienda que cubran el riesgo de incumplimiento de los deudores de créditos hipotecarios o con garantía fiduciaria para la adquisición, ampliación, construcción o reparación de bienes inmuebles destinados a casa-habitación, los seguros de garantía financiera que cubran el pago por incumplimiento de los emisores de valores. Como se ve en el esquema, institución de seguros paga, agente de seguros paga, el agente de seguros y el subgerente o tercero. Se puede checar lo que es el IVA exento, el IVA y la tasa. 10. Por los que deriven intereses. A. Deriven de operaciones en las que el enajenante, el prestador del servicio o quien conceda el uso o goce temporal de bienes proporcione financiamiento relacionado con actos o actividades por los que no se esté obligado al pago de este impuesto o a los que se les aplique la tasa del 0%. B. Reciban o paguen las instituciones de crédito, las uniones de crédito, las sociedades financieras de objeto limitado, las sociedades de ahorro y préstamo y las empresas de factoraje financiero en operaciones de financiamiento para las que requieran de autorización y por concepto de descuento en documentos pendientes de cobro. Los que reciban y paguen las sociedades financieras de objeto múltiple para los efectos del impuesto sobre la renta formen parte del sistema financiero por el otorgamiento de crédito
de factoraje financiero o descuento de documentos pendientes de cobro. C. Reciban las instituciones de finanzas, las de seguro y las sociedades mutualistas de seguros en operaciones de financiamiento, excepto tratándose de créditos otorgados a personas físicas que no gozarían de la exención prevista en el inciso anterior. D. Provengan de créditos hipotecarios o con garantía fiduciaria para la adquisición, ampliación, construcción o reparación de bienes inmuebles destinados a casa habitación. E. Provengan de cajas de ahorro de los trabajadores y de fondos de ahorro establecido por las empresas, siempre que reúna los requisitos de deducibilidad en los términos de ley del impuesto sobre la renta. F. Deriven de obligaciones emitidas conforme a lo dispuesto en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. G. Reciban o paguen las instituciones públicas que emitan bonos y administren planes de ahorro con la garantía incondicional de pago del gobierno federal conforme a la ley. H. Deriven de valores a cargo del gobierno federal e inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios. Y deriven de títulos de crédito que sean de los que se consideran como colocados entre el gran público inversionista conforme a las reglas generales que el efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o de operaciones de préstamo de artículos y valores y otros bienes fungibles a que se refiere la fracción 3 del artículo 14A del Código Fiscal de la Federación. Artículo 16. En este artículo, para los efectos de esta ley, se entiende que se presta el servicio en territorio nacional, cuando en el mismo se lleva a cabo total o parcialmente por un residente en el país. Artículo 17. En la prestación de servicios se tendrá la obligación de pagar el impuesto en el momento que se cobren efectivamente las contraprestaciones y sobre el monto de cada una de ellas, salvo tratándose de los intereses a que se refiere el artículo 18A de esta ley, en cuyo caso se deberá pagar el impuesto conforme a esto se devengüen, tratándose de la prestación de servicios en forma gratuita, por lo que se deba pagar el impuesto, este se causará en el momento en que se proporcione el servicio. Artículo 18. Para calcular el impuesto tratándose de la prestación de servicios, se considerará como valor en el total de la contraprestación pactada, así como la cantidad de que además se carguen o cobren a quien reciba el servicio por otros impuestos, derechos, viáticos, gastos de toda la clase, reembolsos, intereses normales o moratorios, penas convencionales y cualquier otro concepto. Artículo 18A. Se considerará como valor para los efectos del cálculo del impuesto el valor real de los intereses desvengados cuando estos deriven de un crédito otorgados por las instituciones del sistema financiero. ¿A qué se refiere el artículo 7º de la Ley del Impuesto sobre la Renta? En créditos otorgados a través de contratos de apertura de crédito o cuenta corriente, en los de que el acreditado o cuenta corrientista pueden disponer del crédito mediante el uso de tarjetas extendidas por el acreedor y de operaciones de arrendamiento financiero. El valor real de los intereses desvengados se determinará conforme a lo siguiente. 1. Cuando la operación de que se trate de esté denominada en moneda nacional o extranjera.
El valor real de los intereses se calculará aplicando la base sobre el cual se calcularon los intereses vengados. La tasa real de intereses de conformidad con la siguiente. A. La tasa real de intereses se calculará restando a la tasa de interés que corresponda al periodo que se trate la inflación del mismo periodo. B. Cuando la operación de crédito se encuentre pactada en moneda extranjera, la ganancia cambiaría de vengada en el periodo que se trate. 2. Cuando las operaciones de que se trate se encuentren denominadas en unidades de inversión, el valor real de los intereses serán los intereses vengados en el periodo, sin considerar el ajuste que corresponda al principio, por el hecho de estar denominadas en las citadas unidades. Conclusión. En esta unidad número 6 de Derecho Fiscal concluimos sobre las prestaciones de servicios regidas por la ley del IVA. Es un impuesto indirecto que se aplica sobre la base del valor añadido en cada etapa de producción o comercialización de bienes y servicios, hasta la venta final para su consumo. Su objetivo es gravar, en primer lugar, los ingresos obtenidos por el valor que se agregará en las distintas fases de producción, y en segundo lugar, la manifestación de un nivel dado de riqueza o ingreso a través del consumo o compra de bienes y servicios por parte de los contribuyentes. La labor principal del IVA es la de gravar las entregas de bienes y prestaciones de servicios que se realizan a empresarios y profesionales, las adquisiciones intracomunitarias y las importaciones de bienes. Esta es la bibliografía, la lista de cotejo. Gracias.